¿Qué tal amigos? Saludos, ¿cómo andamos? Tenemos que hablar del tema de Nicaragua. En este espacio, pues hemos hablado de la forma en la cual el fútbol pionero ha crecido de una manera exponencial en los últimos años. Y ahora, bueno, el conjunto pionero jugó ante la selección de Rusia en un partido en Krasnodar, en territorio eh, pues europeo, y esto al final del día le trajo buenos dividendos positivos al fútbol nicaragüense. Tenemos que hablar de la continuidad de lo que se viene para la selección nicaragüense, la continuidad del profesor Otonino Olivas. A ver, mucho se ha hablado de que Jorge Luis Pinto sería el nuevo técnico de Nicaragua. Se ha hablado mucho de la forma en la cual pues un técnico como Pinto, el colombiano, puede mejorar, puede hacer crecer al fútbol centroamericano, en este caso de Nicaragua, pero muy poco también se habla del trabajo, de la gran persona futbolística, de la eminencia futbolística que es el profesor Otonino Olivas, que ojo, lo han criticado, muchos con justa razón. Miren, pues tampoco somos aquí ciegos para ver la realidad de que el profesor Otonino Olivas ha también fracasado muchas veces con el Estelí, se ha quedado al margen, ha sido subcampeón de Copa Centroamericana no una vez, sino dos veces consecutivas. No ha sido campeón últimamente con el Tren del Norte también. Repito, aquí se está evaluando mucho el tema del profesor Lotonino Olivas, lo que él representa, su récord, pero a la vez también hay que ser sinceros. Miren, el fútbol nicaragüense, el fútbol de nuestra área en CONCACAF, es difícil de entender, es difícil de asimilar y tarda tiempo para que uno pueda identificar los problemas, las virtudes y sobre todo conocer al fútbol centroamericano, más que nada al futbolista centroamericano. Y Otonino Olivas tiene algo que, por ejemplo, no tiene Jorge Luis Pinto, no conoce al fútbol pionero hasta las entrañas. Jorge Luis Pinto, pues es un técnico que dirigió a Costa Rica, dirigió a Honduras, bien, pero no es lo mismo dirigir estas selecciones que dirigir a Nicaragua. Antonio Olivas lleva dirigiendo años y años y años en el fútbol pinolero. Conoce, sabe las necesidades, sabe lo que necesita el futbolista, lo que necesita la selección, lo que se debe de buscar en el fútbol nacional para que pueda mejorar. Tuve la oportunidad de ir a Nicaragua hace algunos meses. Entablé una conversación con el técnico nacional Antonio Olivas y me platicó mucho de lo que ha crecido en Nicaragua, de lo que se está manejando en el fútbol nacional, y me dijo claramente que una de las cosas que se debe mejorar mucho son las canchas, por ejemplo, la, la gramilla, los estadios, las instalaciones, la infraestructura deportiva en Nicaragua, a la comparación que hace unos 20, 30 años. Él me ha dicho que ha mejorado y se debe de mejorar. Él sabe, él conoce, él puede exigir, el tener una persona que, sobre todo, que entienda al futbolista pinolero. Él sacó la mejor versión de Bansi Hernández, él sacó la mejor versión de Byron Bonilla, la mejor versión de Marvin Fletes, la mejor versión de Ever Martínez, la mejor versión de muchos, Joab Gutiérrez, por ejemplo, de muchos de los futbolistas que hoy vemos en selección nacional. Él los ha tenido, él los ha desarrollado y él los ha hecho ser de lo mejor que hay hoy por hoy en Centroamérica. Por ejemplo, a ver, apostar por Jorge Luis Pinto, claro, es importante, es una persona que hizo historia en el Mundial de 2014, pero ya pasaron 12 años. ¿Saben cuánto el fútbol mundial ha cambiado en 12 años? Y a ver, Otonino Olivas ha estado al margen, ha estado muy de cerca en el desarrollo del fútbol centroamericano. Él ya dirigió la selección nacional, clasificó a Nicaragua a la primera Copa Oro en 2009. Tiene un récord ganador con el Estelí impresionante. Entonces, a la Federación de Nicaragua, a la gente encargada del fútbol pinolero, creo que la respuesta está ahí. Es Otonino Olivas. Eh, yo sinceramente, cuando estábamos analizando el abanico de posibilidades que había, yo siempre se me vino a la cabeza: ¿por qué no Otonino Olivas? Digo, está ahí, es nacional, no vas a gastar casi nada. Él está todo el tiempo dirigiendo la selección nacional. Ojo, Jorge Luis Pinto, mire, yo en lo personal, a nota muy personal, no sé más un entrenador que sea la mejor opción para Nicaragua. A mí me gustaría más un técnico, por ejemplo, como Tonino Olivas, un técnico mexicano, un técnico como Nacho Ambriz, por ejemplo, un técnico distinto, un tipo mexicano, por ejemplo, de esta área, que ya sepa, que haya metido
O sea, Potro Gutiérrez, se me vienen esos nombres a la cabeza, pero supongo que hay más. Eh, Gente que ya técnicamente haya estado acá en esta área y sepa. Pinto ha estado en Arabia, Brasil, Colombia, no ha desarrollado su carrera como sí en tal en Centroamérica o en el fútbol de CONCACAF. Eso es lo que se me viene a la cabeza. Otro técnico puede ser Luis Fernando Suárez, por ejemplo, Juan Carlos Osorio. Técnicos que ya tengan una experiencia aquí en CONCACAF, que hayan dirigido más veces aquí en CONCACAF. Por ejemplo, esas son las figuras que se me vienen a la cabeza. Pero ojalá que de todo corazón que lo tenía Oliva siga. Repito, lo que vimos contra Rusia también me pareció altamente importante. El fútbol que desplegó, las opciones, las variantes, se mantuvo un estilo, un sistema. Eso es difícil de tener un sistema porque la mayoría de las selecciones del Estelí, eso beneficia y mucho al fútbol pinolero. Ojalá que la FENIFUT, la Federación Nicaragüense de Fútbol, se decante por Otonel Olivas y vea que él es la mejor opción hoy por hoy para Nicaragua. Suscríbanse, Dios te bendiga Nicaragua, toda la gente hermosa de Nicaragua, suscríbanse, síganos en el canal de YouTube, Facebook, síganos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, suscríbanse, Dios los bendiga, aquí abajo su comentario, viva Nicaragua, un saludo.